pacientes con FA que son llevados a cardioversión y en el síndrome coronario agudo. Entonces veamos la primera indicación. En profilaxis, enfermedad tromboembólica. Bueno, sabemos que la enfermedad tromboembólica venosa se define como tiene estas dos definiciones claras, eso puede ser o bien con trombosis venosa profunda o bien con tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es el papel de la tromboprofilaxis farmacológica? Pues que puede reducir la incidencia de enfermedad tromboembólica en un 60 a un 65%. Nosotros usamos básicamente 3 anticoagulantes parenterales: la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux. Respecto a la heparina no fraccionada, según las guías, se usan diferentes dosis. En paciente de alto riesgo tromboembólico usamos una dosis de 5.000 unidades subcutáneas cada 8 horas, y los que tienen bajo o moderado riesgo usamos una dosis de 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas. Es en promedio lo que usamos. De las heparinas de bajo peso molecular podemos usar 3 de las cualquiera que tenemos acá: enoxaparina, naproparina, falteparina. La enoxaparina la usamos 40 miligramos subcutáneos al día, que es la dosis recomendada. O sea, en promedio 0.5 miligramos kilo de peso. La naproparina 30 miligramos subcutáneos al día. Y la alteparina 2.500 unidades subcutáneas al día. Estas son dosis menores a la dosis de tratamiento. Subcutáneo al día. De estas, ¿cuáles son las que más usamos? De estas 3 en profilaxis. Bueno, básicamente las que más usamos son heparina no fraccionada, que como vemos acá, la heparina reduce el riesgo de trombosis venosa profunda en un 67% y el riesgo de tromboembolismo pulmonar en un 36%. ¿Sí? Cuando comparamos la dosis 3 veces al día, 2 veces al día de estas 5.000 unidades que ya habíamos citado, observamos que la dosis de 3 veces al día ofrece mayor reducción de riesgo de trombosis venosa profunda, 73 versus 48%. O sea que por eso es que la usamos en pacientes de alto riesgo, una dosis de 5.000 unidades cada 8 horas. Respecto a las heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Estas tienen la misma eficacia o ligeramente superiores a la heparina no fraccionada, ¿sí? Y además se consideran terapéuticamente pues equivalentes, ¿sí? El riesgo de hemorragia, digamos, lo que es muy similar, aunque en algunos estudios dice que es menor. Entonces, cuando comparamos heparinas de bajo peso molecular contra placebo versus placebo, hay 2 estudios muy interesantes, y esos estudios básicamente muestran que no hay diferencia, ¿sí?, en cuanto a mortalidad y complicaciones hemorrágicas. Sin embargo, ¿sí?, la enoxaparina ofrece un mayor resultado, puesto que reduce los eventos tromboembólicos en un 63%, comparado con la dalteparina, con una dosis de 5.000 unidades subcutáneas al día, que reduce los eventos trombóticos en un 44%. O sea, ahí estaría la diferencia entre una y otra, ¿sí? Vemos los 2 estudios, ¿sí?, el Medenox y el Prevent, ¿sí?, que nos está mostrando básicamente que hay una gran diferencia en la reducción de riesgo, ¿sí?, de eventos tromboembólicos. Muy bien. ¿Cuánto debe durar esta tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular? Pues más o menos lo que habíamos contemplado era que después de una cirugía
ortopédica de cadera, el promedio de duración de esta sería de 28 a 30 días. Y en otro tipo de cirugías, como fracturas de rodilla, reemplazo de rodilla, la duración de la tromboprofilaxis en general dura de 7 a 10 días, aunque uno los extienden a 14 días. El fondaparinux. Igualmente, como comparamos la enoxaparina contra placebo, la fondaparinux se comparó con placebo y también hubo una reducción del 47% en cuanto a eventos trombóticos. ¿Sí? Entonces, si comparamos esos dos estudios que comparan enoxadalteparina contra placebo y fondaparinux contra placebo, pues también hubo una reducción clara de los eventos traumatológicos. ¿Sí? Ahora, si yo comparo en cirugía ortopédica mayor, cirugía de cadera, cirugía de rodilla, fondaparinux contra enoxaparina, veamos a ver estos estudios, sobre todo el Efesus, el Pentaclon, el Pintifra, el Pentamax. ¿Qué es lo que nos muestra? Básicamente, si miramos esta gráfica, está mostrando que de los 3 estudios, ¿sí?, que comparan fondaparinux contra placebo, hubo una reducción muy marcada, ¿sí?, en términos generales, más o menos del 55-57%, con una P muy significativa. O sea que en ese sentido, el fondaparinux resulta ser un poco mejor que la enoxaparina en esos términos, ¿sí? Este es el mismo estudio, está mostrando más o menos eso, una reducción de riesgo del 55%. De manera que si uno quiere comparar las 3, pues en eficacia sería mejor fondaparinux que enoxaparina, y a su vez enoxaparina con resultados muy similares, aunque algunos muestran resultados mejores contra la heparina no fraccionada. Entonces, de esto quedamos que básicamente en profilaxis el medicamento con mayor indicación sería el fondaparinux, que lo usamos en profilaxis de cadera, cirugía de cadera, de rodilla, incluso en otras cirugías, pacientes de alto riesgo. Como en la dosis, ya decíamos, 2,5 miligramos al día, ¿sí?, que se administra después de la intervención, 6 horas después de la intervención quirúrgica. Y el tiempo de tratamiento va a durar de acuerdo al tipo de cirugía, ¿sí? Ya lo habíamos comentado. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Ahora, eso era la tromboprofilaxis. Que quede claro ustedes que usamos 3 medicamentos, resumiéndolo, ¿cierto? ¿Cuáles son? En orden de, digámoslo, en orden de eficacia. Fondaparinux, heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, ¿sí? Todas por vía ¿qué? Y se van a dar cuenta que las dosis son un poco menores a las dosis que usamos en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, ¿sí? Bueno, recuerde pues que en la enfermedad tromboembólica se define como bien trombosis venosa profunda o tromboembolismo, ¿sí? Siguiendo las guías del 2019, recuerde que no olviden que siempre buscamos este objetivo: controlar la extensión de la trombosis, prevenir la recurrencia embólica y prevenir las complicaciones. Una de las complicaciones más temidas, por ejemplo, de la trombosis venosa profunda es el síndrome postflevítico, ¿sí? Si un paciente hace una trombosis venosa profunda, pues daña las válvulas venosas, ¿sí? Y esta produce insuficiencia valvular y eso conlleva a lo que nosotros llamamos síndrome postflevítico. ¿Ya vieron semiología del sistema venoso? ¿Aló? ¿Vieron semiología del sistema venoso ya no? No, doctor. Ay, porque la última semana no han visto eso.
Esa es la clase que tenemos perdida con el doctor García desde hace un mes. María. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene una trombosis venosa profunda o tiene una embolía pulmonar? ¿Sí? Usualmente el riesgo de tener un paciente. Recuerde que si uno tiene una trombosis venosa profunda, todas esas trombosis profundas que van de rodilla hacia arriba tienen un riesgo muy elevado, ¿sí? No tanto como las trombosis de la rodilla hacia abajo, las trombosis venosas profundas, entre más proximal sea, más riesgo tiene. Inclusive, si así sea una trombosis venosa superficial, ¿sí? De rodilla hacia arriba. Entonces uno estratifica el riesgo, y ustedes saben que estratificar el riesgo es para valorar precisamente la mortalidad intrahospitalaria a 30 días. Entonces uno habla de riesgo alto, intermedio y bajo, y a su vez el riesgo intermedio es intermedio, alto y bajo. ¿De qué depende esto? Si miramos el riesgo alto, es ese paciente con inestabilidad hemodinámica, es ese paciente que tiene 3 formas de inestabilidad: paro cardiorrespiratorio, shock obstructivo, o sea, hipotensión con mala perfusión, y una hipotensión sostenida que se mantiene por más de 15 minutos. Eso es lo que llamamos inestabilidad hemodinámica. Y además tiene parámetros clínicos, ¿sí?, de severidad y comorbilidad, como habíamos hablado de la clasificación del estrato, el score PESI, que a partir de clase 3, simplificado, mayor de 1, está diciendo que el riesgo es alto. Sumado a eso, también tiene disfunción, ¿sí?, y dilatación del ventrículo derecho, ya sea por ecocardiograma transtorácico, y tiene niveles de troponina, ¿sí?, cardíacos elevados. Eso sería el riesgo alto. El riesgo intermedio alto es el mismo paciente que tiene estas 3 últimas características, pero no tiene inestabilidad hemodinámica. En eso se diferencia, ¿sí? Y el riesgo intermedio bajo es ese paciente que no está estable hemodinámicamente, como habíamos dicho, pero tiene parámetros clínicos de severidad y comorbilidad, ¿sí? O bien puede tener cualquiera de estos signos, disfunción o nivel de troponina, uno o ninguno positivo, ¿sí?, de estos dos últimos. Y el bajo es que pues, no tiene ninguno de estos criterios, el riesgo de mortalidad muy bajo, como lo vemos. Entonces, tener un riesgo alto implica mayor mortalidad, se acerca al 50%. El intermedio alto sería un 15%, y estos intermedio bajo sería el 2%. Entonces, siempre que estamos, la primera para estratificar el riesgo de mortalidad es si el paciente está inestable hemodinámicamente o no. Si está inestable, entonces el riesgo es alto y se suma a lo que ya vimos, con disfunción del ventrículo derecho, con parámetros score del PESI mayor de 3 y troponinas positivas. No tiene inestabilidad hemodinámica, es un riesgo intermedio o bajo, ¿sí? Así entonces, cuando nosotros vamos a hacer en la fase aguda de una enfermedad tromboembólica, le vamos a colocar anticoagulación, colocamos la anticoagulación precisamente para prevenir la mortalidad, ¿sí? ¿Okay? Y disminuir la recurrencia, ¿sí?, de estos pacientes. ¿Qué tipo de anticoagulantes? Entonces podemos colocar las 3 que ya hablamos: heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso molecular o fondaparenus. ¿Y durante cuánto tiempo? Más o menos durante unos 5 a 10 días, cualquiera de estas. Bien, entonces el primer gesto terapéutico, ¿sí?, de un paciente con tromboembolismo pulmonar agudo es iniciar anticoagulante, ¿sí? Y eso depende del tipo de anticoagulante, va a depender, o si se da o no anticoagulante, va a depender del riesgo. Si yo tengo un paciente con un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, se recomienda heparina no fraccionada. Inicialmente en bolo y continuamos en infusión, según el peso corporal.
¿sí? Si tengo un riesgo intermedio, ¿sí? Usamos básicamente las heparinas de bajo peso molecular por vía subcutánea en dosis más ajustadas y ajustadas por peso, o el fondaparinux, ¿sí? ¿Ok? Básicamente los pacientes de bajo riesgo no requieren anticoagulante parenteral. Así entonces, me dicen las guías del 2019 que para pacientes en fase aguda con embolía pulmonar de alto riesgo, el anticoagulante recomendado es la heparina no fraccionada. ¿Cómo la colocamos? En bolo intravenoso, ¿sí? Seguida de infusión continua. ¿Durante cuánto tiempo? Veamos ahorita a ver qué pasa. Promedio 5 o 10 días. Si el riesgo es intermedio bajo, entonces también damos anticoagulante y se recomienda heparina de bajo peso molecular o fondaparinux para la mayoría de los pacientes. Estamos hablando de anticoagulante. Entonces, si tengo un paciente con tromboembolismo pulmonar inestable hemodinámicamente, ¿sí? Entonces, ese paciente tiene riesgo alto, ¿sí? A ese paciente prioritariamente hay que hacerle trombolisis, y mañana hablamos de ella, una reperfusión primaria. Y a esa trombolisis se le agrega heparina, ¿sí? O sea, en pacientes inestables utilizamos heparina no fraccionada preferentemente, ¿sí? Y se continúa en infusión continua, ¿sí? ¿Ok? No hay consenso si se debe suspender o continuar, ¿sí? El tratamiento con heparina. Generalmente, si usamos heparina, la dejamos 5 o 10 días. Entonces, ¿cuándo se recomienda la heparina no fraccionada intravenosa en paciente con embolía pulmonar? Un paciente con alto riesgo. O sea, un paciente que Inestable hemodinámicamente. correcto, esa es la razón. ¿Y por qué vía intravenosa? ¿Sí? Porque generalmente esos pacientes son pacientes hipotensos que tienen un clearance bajito y fuera de eso están hemodinámicamente inestables. Por esa razón se da. Ahora, por otras razones, porque hay estudios clínicos que lo respaldan, porque tiene vida media corta. Como tienen vida media corta, además son fáciles de revertir al sangrado con protamina, ¿sí? Porque la función renal no se ve afectada, la dosis no se ve afectada y la eficacia no se ve afectada, ¿sí? Porque tiene una eliminación lenta y saturable, porque se puede monitorizar, ¿sí? Y su administración intravenosa, por ejemplo, es muy buena, sobre todo en los pacientes obesos y anasárquicos, porque ustedes saben que la vía subcutánea interfiere con la disponibilidad de este medicamento en este grupo de pacientes. Esa es la razón de administrar heparina no fraccionada, ¿sí? ¿Y cómo la coloco? Ya habíamos dicho. Recuerden que empiezo con una dosis de infusión. La dosis de infusión en promedio sería 80, pero uno habla de esto entre 70 y 100, una dosis de infusión, ¿sí? Ajustada por peso. Eso, 70 a 100 unidades por kilo de peso, ¿sí? Que podría ser en términos generales una dosis de 1 centímetro o 2 centímetros intravenosos directos en bolo. Y le continuamos una dosis de infusión continua. ¿Y cómo hago para administrarle la infusión continua? ¿Qué hago? Colocar una bomba de infusión, doctor. Entonces la mezclo, ¿cierto? Para hacer la infusión continua. Y la mezcla es universal. Generalmente es una ampollita de 5 mililitros de esta heparina no fraccionada que tiene 25 unidades. Como tiene 5 centímetros, le quito 5 centímetros a la solución salina olastosa, o sea, sumo este más esto y me quedarían 500 mililitros, que tendrían 25 unidades. Hago una regla de 3 y esto me daría que 1 mililitro tendría 50 unidades. Como la dosis de infusión generalmente promedio es de 1000 unidades hora, esto quiere decir que hay que dar 20 mililitros hora. Uno arranca con eso, ¿sí? Si lo quiere ajustar por peso, sería 18 unidades kilo de peso hora, ¿sí?
pero más o menos serían 1000 unidades, esto equivale a 20.000 litros. Con eso empieza uno. Bueno, y yo se la inicio, ¿y qué? ¿Cuál es la primera regla general? La inicio en infusión continua. ¿Qué debo hacer? Tomarle el tiempo parcial de tromboplastina. O sea, monitorizo, ¿sí? Monitorizo, ¿sí? Para ajustar la dosis. ¿Y al cabo de cuánto tiempo le debo iniciar un TPT? A las 6 horas, doctor. Correcto. Entonces empiezo. Y el TPT idealmente debe alcanzar ¿los cuántos? 46 a 70 segundos. ¿De acuerdo o no? ¿Cierto? Entonces la conducta es, si me dice que está el TPT 46 a 70 segundos, continúo sin ningún cambio en la tasa de infusión. ¿Sí? Y si está en 46 y 70 segundos, al cabo de cuánto tiempo le pido el TPT. A las 24 horas. Pero si ese TPT está bajito, por debajo de 46, ¿sí? Miren ustedes, tengo que subir la dosis, ¿de acuerdo o no? ¿Cierto? O sea, la tasa de infusión varía. Entonces le subo la dosis, ¿sí? A ese pacientico, ¿sí? Entonces a ese pacientico le subo el goteo, por decir algo, súbale a 22 o 24 cc hora. Y le pido a las 6 horas hasta que lo cuadren 46 a 70 segundos, como ya habíamos explicado. Entonces, lo ideal es mantener el TPT en 46 a 70 segundos. Si lo mantiene así, sin cambio, y pida TPT a las 6 horas. ¿Sí? Ahora, si está bajito, ¿sí? Entonces aumento la infusión, 2 unidades kilo hora. ¿Sí? 2 unidades o 4 unidades, eso depende. ¿Sí? Y si está altico, pues voy bajando la infusión, se va ajustando, como cuando uno prepara una sopa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué un electroterapéutico es peligroso? Si yo tengo que le administro un TPT y nada, y no quiere arrancar, no quiere mantener un TPT entre 46 a 70 segundos, ¿qué peligro tiene? Pues que haya una recurrencia, ¿sí?, de ese tromboembolismo. Este riesgo aumenta hasta 15 veces. Por eso es que es necesario mantener un TPT y controlarlo cada 6 horas hasta que alcance el TPT adecuado. Esa es la razón. ¿Sí? Como uno lo mantiene en promedio unos 7, 10 días, al tercer o quinto día pido plaquetas. ¿Por qué pido plaquetas? Porque se puede producir el fenómeno HIT. Sí, porque puede bajar trombocitopenia y ese paciente tiene riesgo de hacer el famoso HIT. ¿Sí? ¿Qué es HIT? Trombocitopenia inducida por heparina. Correcto, ¿cierto? Entonces, si de pronto ocurriese ese riesgo, ¿con qué lo podría continuar? Quito la heparina y ¿con qué lo reemplazo? Con heparinos. Con daparinos o Con un oral directo. Divalirudina. ivalirudina, pero en este caso usamos más el ondaparinos. Podría reemplazarlo en caso que eso ocurriera. ¿Sí? Ahora, yo le inicié heparinización, que dura más o menos 5 a 10 días. ¿Con qué lo continúa a largo plazo? Con anticoagulantes orales. ¿Qué tipos de anticoagulantes orales tenemos? El Rivaroxaban, el Apixaban. Eso, o sea, los anticoagulantes orales, ¿qué? Directos, ¿sí? Entonces recuerde que yo lo puedo continuar, tipo Rivaroxaban, 20 miligramos al día, recuerde todo ese esquema que hablé de cuando hablamos de anticoagulantes, o antivitamina K si es que no tengo disponibilidad, o el paciente tiene un clearance muy bajo, etcétera, ¿sí? ¿Ok? O incluso, yo digo, hombre, y empecé heparina no fraccionada, yo puedo dejar heparina de bajo proceso molecular a largo plazo por vía secundaria. Eso ya va de acuerdo al esquema. Ahora,
Si ese paciente tuviera una trombosis venosa profunda de venas iliofemorales, ¿sí? Que es lo que nosotros llamamos flegmasia cerulea tollens, ¿sí? Esta infusión de heparina debe mantenerse siempre por 10 días, seguida de el anticoagulante oral. ¿Ok? Muy bien, eso es en cuanto al paciente con riesgo alto, ¿sí? Si el paciente tiene criterios para pensar que ese paciente tiene un riesgo intermedio alto, es este, ¿sí? Intermedio alto, a este paciente también se debe iniciar anticoagulación, ¿sí? ¿Y con cuál? Se recomienda heparina de bajo peso molecular o fondaparinux para la mayoría de pacientes, ¿sí? ¿Y por qué se recomienda heparina de bajo peso molecular? ¿Cuándo se recomienda heparina? Entonces, en conclusión, para esos pacientes que tienen riesgo bajo no, para riesgo intermedio, hemodinámicamente estables. ¿Y cuál heparina de bajo peso molecular? ¿Cuál puede ser? Enoxa, darte o trinzaparina. En el caso de la enoxaparina, recuerden que se usa en dosis mucho más altas. Ya no es 0.5 miligramos kilogramo de peso día, ya es 1 miligramo kilogramo de peso cada 12 horas. Entonces ya no son los 40 miligramos de profilaxis que usamos al día, sino promedio 80 miligramos cada 12 horas. O incluso yo puedo usar 120 miligramos, o sea, 1.5 miligramos por kilogramo una vez al día, que es la que más usamos. ¿Sí? Si es el caso del fondaparinux, entonces lo ajustamos de acuerdo al peso. Podemos usar dosis. Recuerden que la dosis profiláctica, ¿cuánto era? 2,5, doctor. Mire que aquí la dosis varía entre 5 a 10 miligramos. Depende del peso, ¿sí? En promedio, 5 a 7,5. Para pacientes menores de 50, 5 miligramos si pesa 50 a 100 kilos, 7,5, y si pasa más de 100 kilos sería 10 miligramos subcutáneo una vez al día, ¿sí? Ok, eso es el manejo agudo de la enfermedad tromboembólica. Entonces sigue la fase crónica, o sea, duración de tratamiento a largo plazo, fase crónica. ¿Por qué darle tratamiento a largo plazo? ¿Sí? Porque esos pacientes frecuentemente nacen recurrencia. Entonces, dar estos anticoagulantes a la fase crónica es que estamos haciendo una prevención secundaria después de que ha ocurrido ese evento, ¿sí? O sea, el objetivo, prevenir la recurrencia a largo plazo. Y respecto a los anticoagulantes oral, hay dos casos especiales que se contemplan en las guías. Es ese paciente que debe recibir anticoagulante oral y tiene un cáncer, ¿sí? O aquel paciente o aquella paciente que hizo una embolia pulmonar y requiere anticoagulante a largo plazo y está en periodo gestante. En esa recurrencia de embolia pulmonar, el medicamento de elección es la heparina de bajo peso molecular, es el tratamiento de elección, ¿sí? Para profilaxis a largo plazo. ¿Cuánto dura promedio? 6 meses, ¿sí? Incluso hay pacientes que requieren tiempo indefinido, ¿sí? Hasta que se cure el cáncer. Y en ese caso, entonces, siempre el medicamento de elección es la heparina de bajo peso molecular. Aunque anticoagulantes orales directos como el edoxaban y el rivaroxaban también están indicados. Miren que aquí ya tiene una indicación y ya lo habíamos comentado. ¿Por qué? Porque hay estudios que lo respaldan, estos dos, ¿sí? Entonces, este grupo. Con heparinas de bajo peso molecular hay metaanálisis que comparan la heparina, ¿sí?, versus placebo y se encontró que reduce el riesgo de recurrencia de embolia pulmonar hasta en un 39%, estadísticamente significativo, por ejemplo, en este metaanálisis. O
Aquí hay otros ensayos clínicos que comparan con la antivitamina K, que resulta ser más eficaz. ¿Sí? Por último, en cuanto a estas recomendaciones de embolia pulmonar en paciente gestante, entonces siempre que tengamos una paciente que sospechamos que tiene un tromboembolismo durante el embarazo, que tenga probabilidad de hacer recurrencia, entonces continuamos la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Eso quiere decir que las guías nos recomiendan eso, usar una dosis terapéutica de heparina de bajo peso molecular, que es el tratamiento de elección de tromboembolismo durante el embarazo. ¿Alguna pregunta? Doctor, en cuanto a la duración en estas pacientes gestantes, ¿cuánto debo dar por el tratamiento crónico? Todo el embarazo generalmente se recomienda, pues ya tiene unas cosas ya muy precisas, suspenderlo unos días antes de planear el parto o la cesárea, y después de haber tenido el bebé, unos días después se continúa esa heparina bajo peso molecular de forma indefinida, promedio hasta 6 meses. ¿Sí? O sea que deben estarse por lo menos 6 semanas después del parto, con una duración promedio de 3 a 6 meses, dependiendo del riesgo que tenga la paciente. ¿Sí? Depende de la causa que lo produjo. Recuerden que esas pacientes, muchas de ellas, pueden hacer síndromes antifosfolipídicos, se requiere tratamiento más prolongado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Entonces miren que cada caso es especial. Entonces hablemos como de fármacos en sí. En profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa, ¿cuáles anticoagulantes usamos? En profilaxis, Fonda, Parinux, heparinas de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, como en ese orden. ¿Sí? ¿Las dosis son iguales al tratamiento? No, doctor. Sabemos que usamos dosis menores. Si es tratamiento, entonces va a depender. Tratamiento de la enfermedad tromboembólica, entonces yo tengo que clasificar. De riesgo alto, medicamento anticoagulante, elección, ¿cuál es? Heparina no fraccionada. Si el riesgo es intermedio alto, sobre todo, ¿cuál? Heparina de bajo peso. Sí, o fondaparinux. Fondaparinux. Y si es una paciente, si es un paciente a largo plazo, tratamiento crónico a largo plazo, con un paciente con cáncer, ¿cuál es la droga de elección? El anticoagulante de elección. La heparina podría cambiar por un oral directo. No, ¿cuál es el anticoagulante de elección? Heparina de bajo peso molecular. Y si es una mujer gestante, La misma heparina de bajo peso molecular. exactamente. Mire el papel que tiene tan importante la heparina. ¿Sí? Muy bien. Otra indicación de estos anticoagulantes. En prevención de cardioembolismo, en pacientes con FA que son llevados a la cardioversión. Recuerde, ¿cuál es el riesgo de una cardioversión eléctrica o farmacológica? El cardioembolismo, doctor. Correcto. ¿Y el cardioembolismo cómo se traduce? ¿En qué? ¿Hacia dónde se dirige ese émbolo? El cerebro, una ACV. ACV. Una ACV, que es el mayor riesgo, ¿cierto? Bueno, entonces si nosotros estamos frente a un paciente con fibrilación auricular, pues una de las medidas que recomiendan las guías es, lógicamente, prevenga el cardioembolismo, ¿sí? Prevenga el tromboembolismo. ¿Y en qué situaciones usamos eso? Pues hombre, en ese paciente que va a cardioversión eléctrica o farmacológica, porque estamos hablando de ese paciente, del uso de estas heparinas en estos pacientes con cardioversión eléctrica o farmacológica. O sea, de anticoagulantes usamos las heparinas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué las heparinas? Como heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué creen? Y está subrayado en rojo ahí para que lo vean. Porque tiene un rápido inicio de acción. Claro, porque tiene un rápido inicio de acción, igual que lo hacen los anticoagulantes
anticoagulantes orales directos que tienen un rápido, porque la warfarina no se ve ni en las curvas. ¿Por qué? Porque su inicio de acción es muy lento, ¿sí? Yo quiero hacer una cardioversión, sobre todo si es una cardioversión eléctrica urgente, ¿sí? Con el paciente inestable hemodinámicamente, pues puedo usar cualquiera de estas dos heparinas previa a la cardioversión. O bien ya habíamos hablado que podíamos usar un anticoagulante oral directo por su rápido inicio de acción. Y se hace desde el momento que se hace la cardioversión eléctrica, ¿sí? Ahí es el papel que tiene. Ahora, si yo voy a hacer una cardioversión programada, recuerden que esto va a depender de la duración. Si dura menos de 48 esta FA, pues hago una cardioversión precoz, intento con fármacos antiarrítmicos y le inicio heparina no de bajo peso molecular, ¿sí? Después de esto, si ese paciente requiere anticoagulación a largo plazo, ¿sí? ¿Ok? Dependiendo de qué, del riesgo. Si el riesgo es bajo, y puedo con la anticoagulación por 4 semanas, ¿sí? ¿Ok? Ahora, entonces, con bajo riesgo de embolía se necesita heparina de bajo peso molecular, ya después de que ha hecho la cardioversión, ¿sí? Pero si el paciente tiene un riesgo muy elevado, pues ya utilizo otros fármacos como los anticoagulantes orales. Ahora, si la PPA es mayor de 48 horas o de duración desconocida, también se lleva a ese paciente a anticoagulación. Puede que a esos pacientes hay que hacerles previo a ello, ¿sí? A ello, dura más de 48, que esto es lo que más comúnmente se ve. Entonces, a este paciente le hacemos un ecocardiograma transtorácico. ¿Y para qué el ecocardiograma transesofágico? Para descartar ¿qué? Los coágulos alojados en las aurículas. Eso, un trombo intraauricular. Acuérdense que muchos trombos de eso pueden estar localizados en la auriculilla izquierda. Entonces, anticoagulamos usualmente con heparinas de bajo peso molecular o anticoagulante por lo menos 3 semanas antes de hacer la cardioversión, ¿sí? ¿Ok? Esa es la indicación y ese es el papel. Ya después continuamos la anticoagulación. Si el paciente tiene bajo riesgo embólico, se puede continuar con heparinas de bajo peso molecular y no va a necesitar anticoagulante a largo plazo. Pero si ese paciente tiene un riesgo alto, utilizaríamos en forma indefinida ese anticoagulante, ¿sí? De forma permanente y usaríamos un anticoagulante oral directo, ¿sí? Ya lo habíamos hablado algo de ello cuando hablamos de los anticoagulantes orales. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Doctor, o sea que siempre son 4 semanas cuando yo veo que el paciente tiene un bajo riesgo isquémico con heparina bajo peso molecular. Claro, eso nos lo indica el CHAS. Si el CHAS ahí se tiene riesgo alto, continúa anticoagulación indefinida con un anticoagulante oral. Ahora, si el riesgo es bajo, ¿sí? El riesgo embólico, el CHAS-PAT, es más bajito, entonces puedo continuar simplemente por 4 semanas y yo le podría continuar con heparinas de bajo peso molecular, que es lo que dicen las guías, ¿sí? ¿Listo? Bien. Cierto. Entonces queda la última indicación, que es en el síndrome coronario agudo, sobre todo en esos pacientes con síndrome coronario agudo. Tenemos unas nuevas recomendaciones de las guías de 2020, que eso es lo que ha cambiado un poquito. En los pacientes con síndrome coronario sin elevación ST, pues nos basamos en estas guías, que es lo que nos ha cambiado un poquito el concepto. No deja de ser claro que son muchos anticoagulantes que podríamos dar en esos pacientes con síndrome. Aquí tenemos la enoxaparina, fondaparinus, heparinas de bajo peso molecular y la bivalirudina, que actúan en diferentes fuentes, como ya habíamos dicho, ¿sí? Entonces, ¿qué papel tienen estos coagulantes en síndrome de elevación ST? ¿Qué papel? Entonces, el papel depende del tipo de anticoagulante. Recuerden que yo divido los anticoagulantes en
Inhibidores indirectos de la trombina, como heparina A no fraccionada y la enoxaparina. Inhibidores indirectos del factor 10, como el fondaparinus, e inhibidores directos de la trombina. Miramos acá, la heparina no fraccionada, enoxaparina y fondaparinus se indican tanto en ICP primaria, como vean aquí, cuando el paciente pasa a hacerle una ICP primaria, o incluso si no tenemos disponibilidad de hacerle, porque el hospital no está disponible, de hacerle una angioplastia, pues podríamos usarla como tratamiento conservador, 1, 2, 3. Y solo la bivalirudina quedaría restringido a la sala de hemodinamia, o sea, solamente está indicada cuando vamos a hacer ICP primaria. De esas 3 heparinas que tenemos nosotros para hacer tratamiento conservador o ICP primaria, ¿cuál tiene mayor indicación? La heparina no fraccionada. Correcto. Eso cambió respecto a las guías anteriores. Las guías anteriores tenían siempre el fondaparinus, ¿sí?, de primera elección, ¿sí? Ahora vemos que el fondaparinus pasa de una recomendación 1A a 1B, que son las guías actuales, eso es lo que cambió. Entonces, la primera elección sería heparina no fraccionada. Segunda elección, fondaparinus y enoxaparina como tercera elección. Y la bivalirudina, como ustedes ya saben, pasaría a un plano exclusivamente para esos pacientes que tienen ICP primaria. Y miren que a diferencia de la enoxaparina, esta tiene recomendación 2B, ¿sí? Muy bien. Entonces, no puedo tener disponibilidad. Estoy en un pueblo para lejano o tengo un hospital que no tiene sala de hemodinamia. Y tengo un paciente con una angina inestable o tengo un paciente con un síndrome, con un infarto sin elevación ST, ¿sí?, de alto riesgo. Entonces puedo usar una estrategia conservadora. ¿Y cuáles utilizo? Las que yo dije, exceptuando cuál. La bivalirudina no la usamos en estrategia conservadora. Ahora, ¿por qué durante la fase aguda usamos heparina no fraccionada? Porque fue la primera que se utilizó. ¿Sí? De hecho, hubo estudios muy interesantes donde, acuérdense, por acá hay un estudio interesante que yo les hablaba de la combinación de ASA más heparina no fraccionada. Vemos aquí este estudio del 96, ve aquí del 96, donde se combinó heparina no fraccionada con ASA y demostró una reducción muy marcada, comparándolo con ASA solita, de las complicaciones isquémicas en esos pacientes que tenían síndrome coronario sin elevación ST. ¿Cuál fue el precio a pagar? Pues sí, redujo en el 98, que fue para el estudio que apareció en 96-98, que se demostró, pues una reducción de los eventos isquémicos, indudablemente cuando lo comparó con placebo o lo comparó con asazol, pues el ASA más heparina reduce mucho más las complicaciones isquémicas, pero el precio a pagar, mayor sangrado. O sea, ese beneficio de reducción de complicaciones hemorrágicas se asocia, ¿sí?, o está ponderado a un riesgo mayor de sangrado, o sea, aumenta el riesgo de sangrado. Sabemos ese riesgo, pero los beneficios son mayores. De hecho, por ahí en el 88, en el 90, aparecieron los primeros estudios, hay varios, de ROX, RIS, etcétera, donde demostró que en pacientes con angina inestable, la asociación de heparina no fraccionada redujo el riesgo de infarto en un 89%. ¿Sí? Eso es muy importante, ese estudio. Y el RIS también demostró lo mismo, una reducción de eventos combinados de infarto, muerte, hasta en un 69%. O sea, que sí, indudablemente en el tratamiento conservador se podría usar heparina más ASA. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Esto eran pacientes que se le estaba haciendo tratamiento conservador, ¿sí? O sea, uno está en un pueblito por ahí lejano y usted no tiene forma, y agréguele heparina más ASA. Y acuérdense que incluso en esos pacientes uno le empieza
heparina, masasa y vía oral clopidogrel. Acuérdense clopidogrel, que es una opción a esos pacientes según el estudio CLUR, que redujo también los eventos isquémicos adicionales en un 20%. Entonces ya tenemos heparina, masasa, clopidogrel en esos pacientes. Incluso si quiere, podría agregar ticagrelor, que también se usa en tratamiento conservador en pacientes de alto riesgo, ¿sí? ¿Y cómo utilizo esa heparina? Hago lo mismo. Entonces, yo voy a empezar de heparina a ese paciente, tratamiento conservador, hago la dosis de bolo. ¿Cuánto le coloco en bolo? Le digo a la niña, a la enfermera, ya, pásame 1 centímetro de diquemine. Y mira que no sea subcutáneo, sino para uso venoso. Póngale 1 centímetro. ¿1 centímetro cuánto es? 5.000 unidades. O póngale la dosis ajustada por peso, 70, 100 unidades kilo. Luego, preparen una mezcla, esta mezcla, y lo pasan por medio a 1000 unidades hora, o sea, 12 unidades kilo hora, que equivale a más o menos ¿cuántos centímetros por hora? 20 cc. Correcto, que es esta, en esta mezcla. Y lo voy monitorizando. ¿Con qué lo monitorizo? Con el tiempo de tromboplastina. Correcto. ¿Y cuánto tiempo paso la heparina en estos pacientes? ¿Sí? En estos pacientes con síndrome coronario sin elevación ST, en estrategia conservadora se recomienda que la heparina no dure más de 24 a 72 horas. ¿Sí? Es más o menos lo que uno coloca. Una heparina que dura más o menos en infusión 24 a 72 horas, o sea, de 1 a 3 días. Después del tercer día, ya no, la heparina pierde eficacia, ¿sí? Entonces, no olviden monitorizar siempre, mantener el TPT en 46 a 70 segundos. ¿Quedó claro? Ahora, si tengo ese paciente en fase aguda, tratamiento conservador, y tiene un riesgo más alto, un riesgo intermedio alto en esos pacientes, recuerden que por ahí hay unos factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, el Grace y todos los que utilizamos, que hablamos por allá, podemos usar la enoxaparina. ¿Y por qué la enoxaparina mejor que la heparina no fraccionada? Porque hay 2 estudios muy interesantes en pacientes que tenían angina recurrente, infarto, y estos estudios demostraron, como lo ven aquí, ¿sí?, que reducía el combinado de muerte, infarto y angina recurrente. Cuando lo comparó con heparina, hubo una reducción marcada de riesgo del 16%, tanto en el estudio ESSENCE como en el estudio TIMI-11B, que es de los estudios más clásicos, ¿sí? Aquí hubo una reducción del 15% con una reducción del 16%, o sea, muy similar, ¿sí? Estos estudios fueron reportados en las revistas de 97 y del 99, ¿sí? Recuerden que en esa época pues todavía no estaban surgiendo tanto, no había tanta disponibilidad de centros hemodinámicos, y era lo que se estaba usando. Uno cogía y decía, bueno, este paciente tiene mayor riesgo, y le puso heparina no fraccionada con asa, o agregarle o darle enoxaparina masasa, ¿sí? Bueno, esto mostró mejores resultados. Si lo comparamos en este metaanálisis, se muestra entonces que hay superioridad de la enoxaparina sobre heparina no fraccionada respecto a los resultados cardiovasculares mixtos, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí? Una reducción marginalmente significativa, una reducción del 10% en cuanto a mortalidad e infarto a los 3 días, o sea, fue superior, ¿sí? ¿Puede usar fondaparinos? Claro. En caso de tratamiento médico o limitaciones logísticas para transferir ese paciente a un centro de hemodinamia, se puede también recomendar fondaparinos. Y la dosis de fondaparinos se parece a la dosis de ¿quién? ¿De quién? De profilaxis, doctor. Eso, 2,5 miligramos día subcutánea, seguida de una dosis única de heparina. Entonces uno le empieza una dosis única de heparina, dosis y le continúa fondaparinos. Y continuamos fondaparinos
hasta más o menos el alta hospitalaria u 8 días de internación, o sea, muy similar a la heparina, dejarle unos días ahí, lo mismo que la heparina no fraccionada. ¿Sí? ¿Y por qué fue tan bueno el fondaparinux? Si lo comparamos fondaparinux versus enoxaparina, recuerde que enoxaparina es superior a la heparina no fraccionada. Ahora comparamos fondaparinux con enoxaparina, y este es uno de los estudios más clásicos que hay del fondaparinux en pacientes con síndrome coronario sin elevación ST, que fue el estudio OASIS 5 del 2006. Más de 20.000 pacientes, ¿sí?, se autorizaron para recibir fondaparinux versus enoxaparina. Estos pacientes estaban recibiendo adicionalmente doble terapia antiplaquetaria, estaban recibiendo ASA y fuera de eso estaban recibiendo tienopiridina principalmente. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que el fondaparinux es más eficaz, o por lo menos, ¿sí?, no era inferior, ¿sí?, a la enoxaparina en reducción del combinado de mortalidad, infarto e isquemia refractaria. Y fuera de eso, redujo la mortalidad, ¿sí?, al día 30 en un 17%. ¿Sí? Incluso hubo menos riesgo de sangrado. O sea, ¿qué fue lo que demostró fondaparinux? ¿Sí? Por un lado, reducción de eventos isquémicos, ¿sí?, y de mortalidad. Y fuera de eso, mostró que la hemorragia, el sangrado mayor, ¿sí?, fue menos riesgoso que con el uso de la enoxaparina. Entonces, si miramos este resultado, el resultado primario, que fue este, ¿sí?, una reducción muy clara de eventos isquémicos combinados y menos riesgo, mire, de sangrado, ¿sí? Por eso, entonces las guías dicen, bueno, usted va a hacer un tratamiento conservador. ¿Cuál es la recomendación? Si nos vamos otra vez a esa, comparar el uno con el otro, ¿cuál daría usted como primera lección en esos pacientes con síndrome coronario sin elevaciones de ST? Pues si miramos sobre estos estudios, diría yo, fondaparinux, mejor que enoxaparina, mejor que heparina no fraccionada, pero no olviden que estamos hablando de esos pacientes que reciben tratamiento médico, ¿sí? Hacer una estrategia invasiva, ya la cosa cambia. Heparina no fraccionada, porque enoxaparina, y después el fondaparinux. Y por último, vivalirudina, que fue la que ya habíamos comentado. Entonces, si yo le voy a hacer una estrategia invasiva, ese paciente se va para ICP primaria, entonces recuerden que esos pacientes deben recibir anticoagulación. ¿Quién tiene mejor recomendación? En verde. La heparina no fraccionada. Doctor, uno le da esa heparina antes de recibir En el momento. En el momento. Sí, porque usted tiene que llevar al paciente rápidamente. Recuerde que los pacientes tienen una ventana para llevar a sus pacientes rápidamente. Usted le llega al paciente, está en un centro hemodinámico, llama al hemodinamista, doctor, tengo un paciente con síndrome coronario, sin elevación ST, este paciente está indicado o no, hágale, sí, hágale, entonces le inicia de entrada, ¿sí?, de entrada anticoagulante, ¿sí? ¿Vale? ¿Y cuál es por heparina no fraccionada? De primera elección. Ahora, ¿cuál seguiría la segunda elección? Enoxa. Y a pesar de que no está escrito acá, recuerden que seguiría fonda. Y por último, vivalirudina a esos pacientes, ¿sí? Acuérdense que hay recomendación 1A, ¿sí?, 1B, y le seguiría la fondaparinux, y luego 2B, vivalirudina, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esos pacientes deben recibir anticoagulación. Después de que ya hizo la ICP, ya nos vamos a hablar de anticoagulantes orales a largo plazo, que esto ya lo he nombrado muchas veces, es darle el doble terapia antiplaquetaria o terapia antiplaquetaria más un anticoagulante oral directo, dependiendo del riesgo de sangrado o riesgo isquémico. De manera que las guías lo simplifican acá. De entrada el paciente llegó, le pongo ASA, ¿sí? ASA, de entrada, ¿sí? Todo paciente con síndrome coronario le inició ASA. Recuerde que
empiezo con una dosis inicial de 150, 300 miligramos al ingreso y continúo con una dosis promedio de 81, 100 miligramos. Y le agrego a esto, le agrego un anticoagulante. Y aquí lo dice. ¿Cuál anticoagulante? Pues preferiblemente con una recomendación 1A, heparina no fraccionada, porque ese paciente va para ICP, ¿cierto? Segunda lección sería fondaparinus, enoxaparina. Recomendación 1B, enoxaparina 2AB y bilirubina 3B. Cualquiera de estos con esa recomendación. Eso depende de lo que usted tenga en la mano. Entonces, si yo voy a hacer una ICP, ¿se puede recomendar la heparina no fraccionada? Claro. Le pongo una dosis bolo, como ya habíamos dicho, 70 unidades kilo hora, que sería más o menos 5.000 a 10.000 unidades, y le ajusto una dosis ya en infusión para alcanzar un TPT de 200. Bueno, aquí ya voy para acá. Espérenme que yo les voy a aclarar algo. Cuando yo utilizo heparina no fraccionada, recuerde que si le hago tratamiento médico, lo controlo con TPT. Pero si ese paciente recibe heparina no fraccionada, ¿sí? Utilizo, como dicen las guías acá, con recomendación 1A, heparina, una dosis bolo, ¿sí? Ajustando, ¿sí? Ya después continúo la dosis, ajusto que ya no hago monitoreo con TPT, sino hago el monitoreo, como expliqué en clase pasada, con tiempo de activación de coagulación, que lo debo mantener entre 250 y 350 segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene el uso de la heparina respecto en el paciente que va para ICP? Recuerden que en el paciente con tratamiento médico la heparina se puede extender el tratamiento por 5 a 10 días. En estos no. Aquí recomienda que si ese paciente ingresó, se le va a colocar la intervención con angioplastia, ¿sí? Después del procedimiento que se le hace, del stent que se lo coloca, no necesita infusiones de heparina no fraccionada. Una dosis única. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, no olviden, yo le coloco una dosis única, ajustada por peso. No necesito continuar dosis de infusión. ¿Y con qué monitorizo ese grado de anticoagulación? ¿Sí? ¿Cómo sé yo que esto me funciona? Porque el tiempo de coagulación debe estar entre 250 y 350 segundos. Eso lo comentamos la vez pasada. El tratamiento es médico, ajustamos de acuerdo a TPT. Si el paciente va para PCI, se ajusta el monitoreo con el tiempo de coagulación que debe estar entre 250 y 300 segundos, ¿sí? Como lo dice aquí, 250 a 350 segundos. Fondaparinus, claro, es otra anticoagulante en esas estrategias, ¿sí? Para esos pacientes que van a someter a ICP, yo puedo usar fondaparinus, ¿sí? Y doy una dosis única, ¿sí? Doy una dosis única de heparina. O sea, yo lo voy a empezar con fondaparinus, le agrego, mírenlo aquí, un bolo único de heparina no fraccionada asociado a esto. Y no me voy a poner con este detalle aquí para cambiar. Otra opción es ¿cuál? Enoxa. ¿Sí? Entonces mire que está heparina no fraccionada, recomendación ¿qué? 1A. Fondaparinus 1B. Otra opción, no tengo ni esta, tengo enoxaparina. Me dio la gana de ponerle enoxaparina. Bueno, tiene recomendación 2A. ¿Sí? Para esos pacientes que van a estrategia invasiva. Y en ese orden, heparina no fraccionada, fondaparinus o enoxaparina. O sea que puede ser considerada en pacientes que van a recibir estrategia invasiva y yo lo utilizo por vía secundaria. Basado en qué ejemplo, comparan fondaparinus con enoxaparina, ¿sí? Un estudio muy interesante que es el subgrupo de pacientes con OASI, que se comparó también, y se demostró que también la mortalidad, cuando se asocia con tienopiridina, la mortalidad podía reducirse mucho más eficazmente que comparado
con fondaparinux, ¿sí? Es decir, cuando lo comparo con enoxaparina, ¿sí? Podríamos decir que la enoxaparina podría ser una alternativa a heparina no fraccionada o incluso, perdón, este es el estudio bases, comparándolo con fondaparinux. Y por acá, entonces la recomendación traen esta, dice, esto es de las guías, ¿no? La guía dice, todos han pasado un estudio muy interesante que también fue el Synergy. Y el Synergy, pues, básicamente un estudio que comparó heparina no fraccionada con el oxaparina. ¿Y qué se demostró? Que ambos son equivalentes en cuanto a eficacia. ¿Eficacia de qué? Pues, reducir ese combinado de infarto, de muerte cardiovascular e infarto de miocardio. Pues sí, la enoxaparina podría reducir ese riesgo de mortalidad en esos pacientes, pero no fue significativo el resultado, ¿sí? O sea que en esos términos. Eso depende de la disponibilidad que tengamos nosotros. Uno dice, no, es que tiene que ser esta. No, no depende. Si usted tiene a la mano heparina no fraccionada, bien. Te preguntas, ¿cuál sigue en orden? Fondaparinux. Bien. No tengo ni heparina ni fonda, no le quiero ponerle enoxaparina. Ahí está. Y definitivamente la bivalirudina se puede dar. Sí, estamos hablando de la estrategia invasiva. Este sería como el orden que damos nosotros. ¿Sí? Puede ser considerada como una alternativa a la heparina no fraccionada. Recomendación. ¿Basado en qué? Diferentes estudios. Uno muy importante fue la CUINTI, que mostró más o menos que la bivalirudina era tan eficaz como las heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular. Pues podría considerarse una alternativa. De hecho, por acá un estudio más reciente, en 2011, comparado con los anteriores, mostró que la bivalirudina tenía un perfil, digámoslo, de seguridad superior a la combinación de heparina no fraccionada cuando se combinaba con lo que ya no hoy en día se usa, que son los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, como la axicima. La bivalirudina solita podría ser tan buena como heparina no fraccionada, con menos riesgo de sangrar. El problema es conseguirla. No quiero confundir, quedemos claros. Si el paciente va para PSI, entonces que eso quede claro y es lo más importante para el examen. ¿Cuáles son las opciones de anticoagulantes parenterales? Heparina no fraccionada, Segunda elección. fondaparinux Tercera. y enoxaparina. Y la otra. Bivalirudina. Correcto. ¿Sí? Esto es lo que hablan de las 12, lo que hablamos ahorita. ¿Sí? Esas 4. ¿Sí? Y estas son todo lo que dice la carreta, la guía. ¿Sí? Aquí es hablar de que se recomienda anticoagulante. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen las guías? A menos que la heparina esté contraindicada. La mayoría de los pacientes con síndrome coronario sin elevación ST se puede tratar con heparina más ASA. ¿Sí? Y aquí lo dice, pacientes tratados con ASA más heparina no fraccionada en este grupo de pacientes, ¿sí? Reducen el riesgo de infarto o muerte. ¿Sí? Aquí me dice que la heparina, vean la recomendación 1A, ¿sí? 1A, primera instancia. Aquí me está hablando de cuál. ¿Sí? ¿Cuál era la que están hablando aquí? Fondaparinux. ¿Sí? Se recomienda cuando se da fondaparinux, se le agrega un bolo intravenoso de heparina. O puede usar enoxaparina, ¿verdad? Aquí, en el estudio que ya les decía, ¿sí? El Synergy. O finalmente, una recomendación 2B sería la bivalirudina. Ese sería como el orden de las cosas que uno manda. ¿Sí? Eso depende de qué, de la escogencia que yo haga, pero si sigo las guías, pues sería, miremoslo atrás para resumirlo por acá, que ustedes se acuerden de esto tan importante. Para mí es muy importante esto. Doctor, una pregunta. Perdonen que voy a adelantarme aquí. Entonces, mire, vean. ¿Sí?
Acuérdense que este es en el manejo del paciente que va para ICP, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ASA más un anticoagulante. ¿Cuál es la elección? Clase 1A, heparina. Le sigue 1B, fondaparinus. 2A, enoxaparina o 3A, bivalirudina. ¿Sí? En el momento que va para ICP. ¿Sí? ¿Ok? Señor, qué pena, interrumpí. Cuéntame. Tranquilo, doctor. Es que quería saber si en el tratamiento, cuando uno le da la estrategia conservadora al paciente, siempre le da el ASA más, pues si le quiere dar un inhibidor de la P2Y12 y también le da la heparina. Le debe dar. Bueno. Entonces le doy esa doble terapia antiagregante y también le doy heparina siempre, que haga el tratamiento conservador. Cuando ustedes vieron esas guías de manejo en el síndrome coronario sin elevación ST, entonces ¿cuál es el tratamiento antiisquémico? Tengo un paciente con síndrome coronario sin elevación ST. Acuérdense que de entrada yo le pongo la aspirina, ¿sí? Si está indicado, sobre todo en infarto con cara anterior, ¿sí? O una angina, si es un infarto con cara anterior y el dolor persiste, pese a que usted ya le colocó nitrato más beta bloqueador, sigue el dolor sigue. El infarto de cara inferior está contraindicado. ¿Por qué? Porque puede inducir bradicardia y agravar una bradiarritmia. En su defecto, si es un infarto de cara inferior, ¿sí? Sin elevación ST, la opción sería darle meperidina, demerol, ¿sí? Porque el demerol, a diferencia de las morfinas, tiene un efecto atropínico, es decir, antimuscarínico. Entonces, como esos pacientes con infarto tienen a hacer tendencia a hacer bradicardia, pues la morfina le acelera un poquito la frecuencia. Diferente a la morfina reduce frecuencia cardíaca. Entonces ya tengo tratamiento antiisquémico. De entrada le pongo nitrato, beta bloqueador, ¿sí? Persiste el dolor, morfina, ¿sí? Ahora, tratamiento antiplaquetario de entrada, ASA, ¿sí? Más clopidogrel. ¿Y qué le pongo? Anticoagulante, heparinas. ¿Sí? ¿Va bien? Sí, doctor. Bueno, eso es el paciente con síndrome coronario. Les recuerde que si yo tengo un síndrome coronario sin ST, tengo dos estrategias de manejo, que son tratamiento médico o tratamiento invasivo. Tratamiento médico, ¿qué significa? Que no hay logística, no hay disponibilidad de un centro de hemodinamia. Me quedé así cortico, ¿sí? Ahora, la PSI, en el tratamiento invasivo tengo dos opciones: angioplastia con stent o cirugía de revascularización. Eso es lo que yo hago. O sea, se da paciente para angiografía y se le puede hacer dependiendo de, eso ya son criterios, dependiendo. Tiene una enfermedad multivaso, va para cirugía, va plana, se le coloca el stent y después se programa para una cirugía de revascularización, por ejemplo, el compromiso de una arteria descendente, de la arteria descendente anterior, o multivasos, ¿sí? O una enfermedad multivaso. Entonces los pacientes van para cirugía de revascularización, bypass, ¿sí? Más o menos el resumen de todo eso que habíamos dicho. Ahora, tengo el paciente con síndrome coronario con elevación ST. Le tengo que basar, de acuerdo a las guías europeas, con algunas observaciones que hay por ahí de congresos y de modificaciones de las guías del 2020. Pero esto es lo que tenemos acá en 2017. Sin embargo, ya hay algunas recomendaciones por ahí que están saliendo. Demoran en salir. En cuanto al síndrome coronario con ST, ¿cuáles son las estrategias de manejo? Que llega un paciente con síndrome coronario. No, pero de entrada no me hable de la fibrinolia. ¿Cuáles son las estrategias de manejo? Uno. La invasión, que es la ICP, o el tratamiento médico, o la fibrinolia. Uno. Dos. ¿Y cuál es la otra?
reperfusión, ¿sí? Y la reperfusión puede ser ¿cómo? Por ICP Fibrinolisis, o fibrinólisis. trombolítico o ¿cuál? La estrategia invasiva que sería el PCI, y ahora hacerle angiografía, angioplastia, ¿sí? O cirugía de revascularización. Dicen que esa diferencia grande del síndrome coronario sin ST. En los síndromes coronarios con ST hacemos las mismas estrategias del otro, pero aquí agregamos la fibrinolisis, ¿sí? Entonces, en el síndrome coronario con ST usamos los mismos medicamentos de aquí, heparina no fraccionada, enoxaparina, fondaparina, bivalirudina. Y miren las estrategias. Miren que heparina no fraccionada, enoxa y fondaparina se parecen algunas al manejo de síndrome coronario sin ST. Heparina no fraccionada en ICP primaria, fibrinolisis o tratamiento conservador, lo mismo que la enoxaparina. El fondaparinux solo se utiliza cuando el paciente es llevado a fibrinolisis o se utiliza el tratamiento conservador. No está indicada para ICP primaria. El síndrome coronario con elevación ST. Y la bivalirudina solo y exclusivamente cuando el paciente pasa a ICP primaria. Esas son las diferencias. Tengan en cuenta. Entonces, ¿en cuál de estas no usamos para paciente que va para ICP primaria? ¿Cuál de esos anticoagulantes no usamos? La fondaparinux. Eso, el fondaparinux. Si va para ICP primaria, el fondaparinux no está indicado y ahorita les voy a explicar por qué. Si va para fibrinolisis, heparina no fraccionada, enoxa o fondaparinux. Si va para tratamiento médico, igual. ¿Sí? Y la bivalirudina, como decíamos ahora, solo y exclusivamente para ese paciente que entra a sala de hemodinamia y se le va a colocar bivalirudina. ¿Sí? Generalmente la bivalirudina en otros centros hospitalarios aquí, y cada vez el uso es menor, se le agrega un inhibidor de la glicoproteína 2B3A como el axizimab, ¿sí? Que tendría los mismos resultados pero con menor riesgo de sangrado cuando lo comparan con heparina no fraccionada, ¿sí? Pero esta es la que menos estamos usando. Entonces, de los 4, los que más se usan estas 3 primeras, ¿sí? Conservador, estas 3, como ya dije, ¿sí? Ahora, me voy para hacerle tratamiento de reperfusión. Una de ellas sería el intervencionismo coronario percutáneo, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen las guías? Pues lo que ya habíamos dicho, en cuanto al tratamiento anticoagulante. Se recomienda anticoagulante para todos esos pacientes que van para ICP primario, ¿sí? De estos, ¿qué se recomienda? Heparina no fraccionada, ¿verdad? Recomendación 1C. ¿Sí? Luego, enoxaparina, ¿verdad? Recomendación 2A, con nivel de evidencia. Bivalirudina, 2A, nivel A. O fondaparinux, aquí, estaría indicado, ¿sí? No se recomienda fondaparinux para ICP primario, ¿sí? Como lo decía aquí. Fondaparinux. No se recomienda fondaparinux para ICP primario. Entonces, si va para el intervencionismo, ¿cuáles son las que recomiendan? Estas 3, heparina no fraccionada, enoxa, bivalirudina. El fondaparinux está contraindicado. Heparina no fraccionada, es esta que está aquí. La recomendación, ¿qué recomendación? 1C, ¿cierto? Entonces, la primera como recomendación, que debe ser la única, ¿no? ¿Por qué? Porque es la más utilizada, por su tradición, por la comodidad de su uso, ¿sí? Amplia experiencia con este fármaco, ¿sí? Aunque presenta varios inconvenientes. Y uno de los inconvenientes es este, que puede inducir trombocitopenia. En caso de trombocitopenia se podría administrar bivalirudina como anticoagulante durante una ICP primaria. ¿Sí?
Mira aquí que la bilirrubina podría ser la elección, como alguna vez habíamos comentado, cuando el paciente hace trombocitopenia inducida por heparina. ¿Sí? Bueno, ¿cómo la usamos? Entonces, durante esa hiperemia primaria, ¿cómo la usamos? Heparina. ¿En dosis qué? Bolo. ¿Cuál dosis bolo? 70, 100 unidades kilo de peso. ¿Sí? ¿Ok? Dosis única. ¿Sí? Dosis única, como lo habíamos comentado la vez pasada. En elevación. Ya no se recomienda continuar dosis. ¿Y con qué la monitorizo esa dosis única de heparina no fraccionada? Con el mismo. ¿Cuál era? Tiempo de coagulación. ¿En cuánto se debe mantener? 250. 300. Igual que vimos ahorita en el síndrome coronario sin elevación ST a esos pacientes que se le colocaban heparina no fraccionada y que iban a ser llevados a ICP primario. Lo mismo. ¿Sí? ¿Qué otra opción? Enoxaparina. ¿Ok? ¿En qué dosis? Dosis bolo, vean, bolo. En este caso, recomiendan bolo intravenoso. ¿Cuál es el problema? Que aquí es muy difícil de conseguir enoxaparina por vía intravenosa. La que usamos es bolo subcutáneo. Estudios que le respaldan, muchos. ¿Sí? No me voy a poner con detalles. ¿Qué me sigue? La heparina no fraccionada, enoxa y bivalirudina. Sobre todo bivalirudina, ¿para qué casos? Porque evita el riesgo de trombocitopenia, incluso menos riesgo de sangrado. ¿Sí? Sería como esa opción, ¿sí? Como esa opción, y no más. Ahí ténganlo en cuenta. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, para esos pacientes que tienen alto riesgo hemorrágico, ¿sí? Bivalirudina, porque comparado con heparina, ¿sí? Menos riesgo de sangrado, ¿sí? Además del riesgo de trombocitopenia. Por eso es que dicen, debe considerarse el uso de bivalirudina. Lo usamos por vía intravenosa. ¿Sí? Sin tanto estudios, sin tanta cosa. ¿Sí? Y me quedaría otra opción, fondaparinus. Pregunto, ¿uso fondaparinus en ICP primaria? No, doctor. ¿Por qué? Como lo vamos a ver en este estudio, OASIS. Recuerden que yo les dije no usarla. ¿Y por qué no usarla? Porque hay un estudio interesante aquí que es el OASIS. Que cuando se usó fondaparinus en estos pacientes hubo daño potencial. ¿Sí? ¿Y cuál es el daño potencial? Pues miremos aquí. Este estudio, que fue el OASIS 6, este subgrupo de pacientes que fueron llevados a ICP primaria, ¿sí? Miren ustedes que el combinado de muerte e infarto a los 30 días fue mayor con enoxaparina, ¿sí? Versus heparina no fraccionada, perdón, con fondaparinus versus heparina no fraccionada. O sea, el combinado de muerte o reinfarto, comparando estas dos intervenciones, heparina no fraccionada, el fondaparinus mostró peores resultados. ¿Sí? No fue en la cara. Aumentó riesgo. Entonces, la guía nos dice, no se recomienda el fondaparinus para ICP primaria. Y ahí la razón. Basado que estudio, el OASIS 6 aumentó el riesgo de mortalidad. Eso en cuanto al paciente que va a recibir PCI. Ahora, si el paciente con ese síndrome coronario, con elevación ST, va a ser sometido a una fibrinolisis, los tres anticoagulantes de elección asociados a esa fibrinolítico son heparina no fraccionada, enoxa o fondaparinux. No se le olvide que el tratamiento fibrinolítico es una estrategia de reperfusión muy importante. ¿Sí? Y
¿A quién es el grupo? Aquellos pacientes en que no se puede ofrecer la ICP primaria. ¿Sí? El objetivo, pues, recanalizar rápidamente esa arteria obstruida. ¿Sí? Entonces, ¿los anticoagulantes se utilizan? Sí, asociado a eso. Y tiene una recomendación, así como lo ven ustedes. Vamos en orden. Heparina, no, pero enoxaparina, recomendación 1A. ¿Sí? Heparina no fraccionada, recomendación 1B. Fondaparinux 2A, B. Y bivalirudina no recomendada. ¿Quedó claro eso ahí? ¿Cierto? Pues ya lo habíamos comentado. Ahora, ¿qué otra característica? No todos los anticoagulantes se recomiendan para todos los antifilinolíticos, o sea, no es universal la recomendación. Si yo fuera a recibir enoxaparina, es para aquellos pacientes que están recibiendo filinolíticos específicos de fibrina, como el alteplase o tenefteplase. ¿Sí? Si ese paciente recibe filinolítico inespecífico de fibrina, como la streptopinasa, se recomienda el fondaparinux. ¿Sí? Entonces, mire, que heparina no fraccionada para esos pacientes que reciben filinolíticos específicos de fibrina, alteplase, tenefteplase. Fondaparinux para esos pacientes que reciben filinolíticos inespecíficos de fibrina, como la streptopinasa. Y la enoxaparina universal, tanto para aquellos pacientes que reciben filinolíticos específicos de fibrina como filinolíticos inespecíficos de fibrina. Por eso la recomendación de la enoxaparina es 1A versus enoxaparina, heparina no fraccionada o fondaparinux. ¿Se recomienda la bilirrubina? No, no se recomienda. Por eso la guía de 2017 dice eso, ¿sí? En cuanto al tratamiento anticoagulante combinado con filinolisis. Dice, se recomienda anticoagulación para pacientes tratados con filinolisis hasta la revascularización o hasta 8 días de la estancia hospitalaria. ¿Cuál puede ser? Enoxa, heparina o fondaparinux. Enoxaparina, vean, ¿sí? Olvida su cuenta. Es preferida a la heparina no fraccionada. Recomendación 1. ¿Cuál sigue? Heparina no fraccionada. Para aquellos pacientes que reciben ¿qué? ¿Que tienen qué? Que reciben filinolíticos ¿qué? Específicos de fibrina, ¿Como cuál? como el alteplase. O tenefteplase. Y si el paciente recibe streptokinasa, se recomienda fondaparinux, como una recomendación, lo sabe. Pero si recibe cualquiera de ellos, entonces la primera recomendación es cuál, miren, cualquiera de estos filinolíticos. Recomendación 1A, enoxaparina. Entonces la enoxaparina, no olviden, ¿sí? Para todos los pacientes que reciben ¿qué? Cualquier filinolítico. Que la dosis, bueno, ya la dosis va a cambiar de acuerdo a la edad. Si son menores de 75 años, entonces le dicen que recomienda ser una dosis de 30 miligramos. ¿Sí? Si tiene más de 75 años, no administre dosis bolo, ¿sí? Etcétera. Lo mismo es tener en cuenta la tasa de filtración, pero más o menos es lo que... Esto en este momento no tiene trascendencia. Esto tiene trascendencia cuando ustedes ya decidan hacerlo y bien pueda consulte, pero por lo menos para mí lo más relevante es que sepan qué tipo de anticoagulante se recomienda de acuerdo al tipo de trombolítico que reciban. Y ahí la evaluación. Bien, entonces viene una pregunta. La terapia anticoagulante reduce la mortalidad cuando se combina con trombolítico en síndromes coronarios con elevación ST. ¿Sí? Pues sí. Si vemos acá estudios que respaldan eso. Por ejemplo, la enoxaparina, cuando se combina con ¿sí? un
trombolítico, como este caso, tenecteplase, ¿qué mostró? Pues una reducción, miren acá, muy clara, de combinado de mortalidad, reinfarto, isquemia recurrente, etc. Todos muy bien, demostrando que la enoxaparina asociada a tenecteplase, ¿sí?, reduce el reinfarto, la isquemia refractaria. El respaldo sí lo hay. Lo mismo que en este estudio, etc. Por eso la enoxaparina se recomienda para estos pacientes que reciben ya sea alteplase, tenecteplase o streptokinase. ¿Por qué? Porque demostró también reducción de mortalidad. ¿Sí? Ahora, ¿la heparina no fraccionada? Sí. Bien, hay estudios. El primer estudio que demostró fue ese. Mire, este fue los primeros estudios que demostró que el uso de un trombolítico asociado a aspirina, ¿sí?, ¿okay?, y asociada, perdón, a heparina no fraccionada, ¿sí?, como en este caso con alteplasa, ¿sí?, hubo una reducción, ¿sí?, de la mortalidad. Pues todos tienen su respaldo, el gusto, ¿sí? Y ahí que la heparina no fraccionada combinada con alteplasa o tenecteplase reduce mortalidad. Y por último estaría con el fondaparinux. El fondaparinux para esos pacientes que reciben fibrinolisis sí tiene respaldo. Si miramos las guías europeas, miren, en fibrinolisis sí tiene recomendación. Si miramos las guías americanas, tiene recomendación. Fondaparinux en PCI está recomendado. En ICP. Mira, doctor. ¿Está recomendado en fibrinolisis? Sí. Vean acá. Esa es la diferencia del fondaparinux en esos pacientes. ¿Qué me dice la guía? Para pacientes tratados, ¿sí?, con streptokinasa, sobre todo streptokinasa, un bolo intravenoso de fondaparinux seguido de una dosis subcutánea 24 horas más tarde, se recomienda. ¿Por qué? Porque el estudio OASIS demostró que fondaparinux es superior a la heparina no fraccionada en cuanto a reducción de muerte y reinfarto. Por eso sí se recomienda aquí. Pero en aquellos pacientes que reciben exclusivamente, ¿qué? Streptokinasa. Esta es la conclusión del OASIS, que demostró eso. Pues sí, el paciente que recibe pirinolítico, fondaparinux comparado con heparina, mostró un impacto muy importante en la reducción de mortalidad y reinfarto. ¿Sí? Y reinfarto. Eso fue lo que demostró el estudio básico, que me voy a poner yo a echar el carrete a ustedes. Pero eso fue lo que demostró. Comparando fondaparinux frente a heparina no fraccionada, una reducción muy marcada en la reducción de la mortalidad o reinfarto. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que demostró. ¿Sí? Por eso, concluyendo, el fondaparinux, mire que en pacientes que reciben trombolítico, sí hubo una reducción marcada, ¿sí?, del 14% del combinado primario de muerte o reinfarto. En pacientes que reciben trombolíticos, streptokinasa, pero no en aquellos pacientes que fueron sometidos a PCI, donde la mortalidad y reinfarto fue mayor en el grupo que recibió fondaparinux. ¿Sí? Con esto creo que concluimos y dijimos lo más importante. ¿Quedó claro el tema? Sí, doctor. Bueno, entonces ahí tiene pues para que se orienten bien por eso. Mañana terminamos y hablamos de trombolíticos, ¿sí? Como ya, miren ustedes que ya estoy hablando en este tema de trombolíticos. Mañana hablamos de trombolíticos, los usos y todo. Bueno, no hay que hablar nada más de anticoagulantes parenterales en el momento, ¿sí? Yo les agradezco y les sigo agradeciendo a ustedes por la paciencia que han tenido conmigo. Ustedes me excusan todo lo malo que haya pasado durante el semestre, si los he regañado o no, pero ustedes saben que yo me preocupo por ustedes, que aprendan, ¿sí? Entonces, vamos bien.
mañana terminamos la última clasecita de cardio. Muchas gracias, Listo, doctor, gracias. ¿Cierto? Sí, doctor. Gracias. Que hay muchas gráficas y todo, que es que el doctor habla muchas muestras. No, pero es que yo cuando muestro una gráfica muestro lo más importante, digamos lo más, yo no me pego de cifras, me pego más de los resultados. Entonces, doctor, es que mucho tema, mucha gráfica, mucho estudio. No, hay estudios que son importantes, como este, que me toca por la pared no ser bueno en una cosa, malo en otras, ¿sí? Pero es bueno que ustedes sepan. Bueno, feliz día. Igualmente, doctor. Mil Gracias, doctor, igualmente. gracias, doctor.